saludos cordiales a todos ustedes, colegas de diferentes partes del mundo americano. Para mí es un enorme placer y una alegría estar aquí compartiendo con todos vosotros, a ustedes les gusta utilizar el término usted, nosotros aquí ya gustamos más del tuteo. En todo caso, es un momento de compartir entre colegas y seguro que amigos en el futuro. Un cafetito me he preparado. Y bien, pues vamos a empezar con esta charla que hemos titulado Atención farmacéutica conductual. Como veremos más adelante, podemos llamarla atención farmacéutica conductual o de otras muchas maneras. Estamos acabando ya, afortunadamente, la pandemia del COVID. Realmente llevamos 2 años donde se ha producido una transformación sociológica importante como consecuencia de la pandemia. En muchas cosas hemos mejorado, por ejemplo, hemos introducido ya en nuestras vidas la teleconferencia, la telecomunicación, lo cual a lo mejor nos hace perder mucho del contacto humano, de lo presencial, de lo que se relaciona con la piel, pero también es cierto que esto ha hecho mucho más fluida nuestro sistema de intercambio de conocimientos y bueno, pues es una tecnología que ya estaba, pero que como consecuencia del COVID pues se ha extendido de una forma muchísimo más rápida. También han cambiado y están cambiando y cambiarán nuestra forma de relacionarnos con los pacientes, con las personas asistidas. Y ese cambio de paradigma, ese cambio de situación, también va a obligar a que los profesionales cambiemos nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver lo que es la asistencia sanitaria. En la relación con las personas, concretamente cuando aquí ya estamos hablando, ya es una realidad, la telefarmacia o la teleasistencia, evidentemente hay un hecho muy importante, es que el vehículo que relaciona al farmacéutico con la persona asistida, con el paciente, es el medicamento. Cuando el medicamento se envía a través de un sistema logístico y se hace llegar a la persona a su domicilio o a un lugar próximo, evidentemente la relación con el farmacéutico cambia. Nosotros establecemos un sistema de telecomunicación, nos comunicamos con los pacientes, pero ya el medicamento no está en el medio de los dos, no es el motivo o la causa de que esa persona interaccione con su farmacéutico. Y eso cambia mucho la situación, porque la comunicación entre personas no suele ser una comunicación exclusivamente técnica. En la comunicación entre personas, sobre todo cuando una de ellas es un profesional de la salud y la otra persona es una persona que padece una enfermedad, lo más normal, lo lógico es que aparezcan sentimientos, emociones, preocupaciones de la vida, que hace que una persona perciba su vida como tal. Es decir, las personas vivimos la vida lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, pero evidentemente el malestar médico, el malestar biomédico acaba impactando en nuestras percepciones, en nuestras emociones y nuestra forma de pensar sobre nuestra vida. Y eso, cuando establecemos una comunicación interpersonal a través de teléfonos o a través de sistemas como en estos momentos estamos haciéndolo a través de la plataforma Zoom, evidentemente van a surgir ese tipo de problemáticas y es importante y es fundamental que los sanitarios en general estemos preparados y capacitados para satisfacer esa demanda de necesidad que tienen las personas enfermas o no, porque son aspectos de la propia vida de las personas normales, enfermas, es decir, del ser humano en estado puro. Bien, pues vamos a empezar. Antes de empezar, pues una pequeña nota. Pues fijaros en la revista JAMA, en junio del 2015, un autor hacía una especie de un poco un guiño, una broma, ¿no? Decía que parece que el mundo de la medicina se dirige hacia todo lo que acaba en ómica, ¿no? Y decía la genómica, la proteómica, y este autor acababa pidiendo o diciendo que por qué no hablamos ya de personómica. Es decir, hablar de personómica, nos dice el autor del trabajo, del editorial, sería hablar de las personas en toda su complejidad. Es decir, tiene poco sentido focalizar la medicina hacia una patología concreta cuando esa patología impacta en el todo de la persona, ¿no? Por esto traigo esta idea, que es una idea bonita. Aquí en España
En el mundo de la oncología ya hay un congreso, incluso nosotros en los encuentros iberoamericanos de farmacéuticos de hospital, y el año pasado ya lo cogimos como lema de nuestra reunión, personómica, y es un poco a lo que vamos a enfocar esta charla, ¿no? Que entendamos que estamos relacionándonos con personas y que las personas tienen una complejidad mucho más allá de lo que es su enfermedad concreta biomédica. Bueno, pues todos sabemos que el concepto primero de salud era el de ausencia de enfermedad. La OMS cambió el concepto de salud como el de, entendemos la salud como el estado de bienestar psicobiosocial. Evidentemente, esto casi es una declaración de principios, es como una especie de deseo casi inalcanzable, porque un estado de bienestar psicobiosocial a lo largo de nuestra vida pues lo podemos tener de manera puntual, ¿no? A mí me gustó más la definición de salud como definir la persona sana como aquella que mantiene intacta su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Evidentemente la vida nos va a sorprender con muchas cosas no buenas, la pérdida de la salud es inevitable. Entonces, bueno, intentar aspirar a entender la salud como un estado de bienestar o de ausencia de enfermedad es casi una utopía. Lo que sí que vamos a intentar es que mantener nuestra capacidad de adaptación y que una persona sana será aquella que incluso en unas circunstancias de salud no buenas mantiene un estado de bienestar psicoemocional adecuado. Este sería un poquito el concepto más actual de lo que sería entender el concepto de salud. Bueno, esta frase me he permitido la licencia. Busqué en Google la traducción al latín, sería mens sana in corpore sano infirmo et, que viene a decir algo así como la mente sana, esté el cuerpo sano o no. Sería un poquito el mensaje. Es decir, tenemos claro que la salud se pierde, se va a perder, y que siguiendo el proceso lógico de la vida, el ciclo vital, nos va a hacer que de alguna manera u otra pues perdamos la salud. Lo que vamos a intentar es mantener un estado de bienestar psicoemocional en convivencia con la posible enfermedad o con aquello que nos pueda ocurrir en la vida. En estos momentos el patrón de enfermar ha cambiado, vamos hacia la cronicidad, la enfermedad crónica es la más prevalente, antes eran las enfermedades infecciosas, en estos momentos es la enfermedad crónica la que mantiene una mayor prevalencia social. Y la enfermedad crónica lo que conlleva es que vamos a vivir con ella. O sea, una vez se instaura una enfermedad crónica, nos va a acompañar hasta el último de nuestros días. Entonces, lo que tenemos que aprender, vamos a intentar curarla, vamos a intentar paliarla, pero sobre todo vamos a aceptar que ese hecho es así y vamos a intentar que nuestra vida sea lo más satisfactoria posible en convivencia con pues con la enfermedad que nos toque a cada uno en el momento de nuestra vida, ¿no? Bien, en la charla voy a enfocarla con tres aspectos. El fondo, vamos a hablar de algunos aspectos de lo que somos las personas, de cuáles son las características que nos diferencian y para entender un poco luego las estrategias que vamos a establecer y por último hablaremos de técnicas concretas, que es aquello que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Fijaros, esta mañana pues, los compañeros me preguntaban, bueno, ¿qué tal? ¿Que tienes la conferencia con Guatemala? ¿Cómo estás? Y yo les he dicho, pues bueno, pues estoy nervioso y estoy preocupado porque algo puede salir mal, porque estoy nervioso porque, bueno, me van a ver personas y eso, pues, y me ha dicho una compañera, pues tranquilízate y no te preocupes. Y dicho, caramba, pues ya no estoy nervioso, ya no estoy preocupado. Eso no es así. En el mundo psicoemocional, en el mundo de los pensamientos, en el mundo de las emociones, no se gestiona igual que el mundo de las conductas. Una persona cuando hace una cosa se le dice deja de hacerla y tiene esa capacidad, pero nadie tiene capacidad para dejar de pensar o para dejar de sentir lo que está sintiendo. Y este nuevo enfoque es el que vamos a abordar concretamente en la charla de hoy, y es un poquito, por eso decimos atención farmacéutica conductual. Los pensamientos vienen, están ahí, a veces son buenos, a veces son malos, tienen muy poco sentido decir piensa en positivo. Cuando hablamos de psicología positiva, piensa en positivo. Claro, si pudiéramos pensar en positivo, decidirlo nosotros y pensar en positivo sería estupendo, pero eso no es así. Cuando pensamos en negativo, por mucho que dice quiero pensar en positivo, uno sigue pensando en negativo. O sea, los pensamientos se escapan de nuestro control voluntario, igual que nuestras emociones.
cuando uno está triste, dice, hombre, alégrate. Pues claro, claro que me gustaría alegrarme, pero eso no funciona así. Y ese nuevo enfoque que vamos a intentar hacer que el profesional sanitario, concretamente en este caso el farmacéutico, en su intervención con las personas, sea capaz de utilizar técnicas que acaben facilitando que las personas cambien su forma de pensar por otra más adaptativa, por otra más positiva, o su forma de sentir sobre su situación de una forma mucho más adaptativa, y eso requiere una técnica que viene del mundo de la psicoterapia, pero que en estos momentos ya podemos traer al mundo de la sanidad, al mundo de la farmacia, y hacerla como incorporarla a nuestro arsenal terapéutico, como nuestra forma de trabajar como profesionales de la salud que somos. Fijaros, sabemos que en estos momentos, bueno, ya sabemos en estos momentos que emociones, conductas y pensamientos son aquellas herramientas que utilizamos las personas para dar significado a nuestras vivencias. Es decir, nosotros vamos viviendo, vamos sintiendo procesos emocionales, vamos teniendo pensamientos y vamos haciendo cosas, y con todo esto creamos el conocimiento de lo que para nosotros es nuestra vida, las cosas, nuestros esquemas, de que nuestro sistema de creencias se ha ido formando a lo largo de nuestro proceso de crecimiento personal y de nuestra socialización, y eso lo llevamos incorporado, y ya a partir de los 25 años que se ha creado nuestra personalidad, prácticamente lo tenemos de una forma rígida y muy creída. O sea, nosotros nos creemos todos nuestras creencias, nuestros esquemas mentales, nuestros guiones, nuestro sistema inferencial, es decir, cómo justificamos las cosas que nos ocurren. Tenemos nuestros mecanismos para entender lo que ocurre en la vida, pero todo eso puede estar equivocado. Y en todo caso, si no está equivocado, lo que no es conveniente es que sea muy rígido y que nos impida adaptarnos a las circunstancias cambiantes que nos va, a las cuales nos va llevando la propia vida, ¿no? Fijaros, empezamos las emociones, bueno, saber que las emociones son pulsiones, son cosas que nos surgen de dentro, fisiológicas, de nuestro organismo, surgen de una manera abrupta, de la tristeza, la ira, pues el asco, son de corta duración, pero luego esas emociones que son siempre adaptativas y muy útiles, pensemos que la ira, por ejemplo, puede ser una emoción motivadora, es decir, motivadora para conseguir logros, incluso. Evidentemente, sabemos que, por ejemplo, un equipo de fútbol que no siente ira en su partido de fútbol, pues evidentemente difícilmente va a ganar. Las emociones todas son útiles, todas son adaptativas. Conviene que nos formemos en esta serie de conceptos. Todas las emociones son interesantes, la alegría, la tristeza. La tristeza es una emoción tremendamente positiva, porque es la que acaba pidiendo ayuda al entorno. Una persona triste pone automáticamente en acción el sentimiento innato que tenemos las personas para ayudar a otros. Es una persona que está triste, está llamando a la ayuda de sus familiares, de sus amigos, de su entorno. Es decir, las emociones son todas útiles, y así tenemos que entenderlo, son fisiológicas y son adaptativas. Las emociones normalmente, que son pulsiones, son de corta duración. Esas emociones, cuando se cruzan con los pensamientos, es cuando aparecen las emociones secundarias, que son los sentimientos. Y los sentimientos sí que son de larga duración, pueden durar meses, pueden durar años, o puede durar muchísimo tiempo. Entonces, fijaros, emociones con pensamientos, sentimientos, pero claro, los pensamientos pueden ser pensamientos irracionales, pueden ser pensamientos inadecuados. Una persona que está triste, si esa pulsión de tristeza la mezcla con un pensamiento de todo me pasa a mí, genera un sentimiento a lo mejor de incapacidad, de desgracia del destino, de incapacidad para superar esta adversidad. Entonces, ese sentimiento negativo que acompaña a la persona le puede dificultar, evidentemente, pues llevar una vida satisfactoria y feliz. Y esto hay que trabajarlo, porque, por ejemplo, en el mundo, en el ámbito de los medicamentos, es muy importante. Sabemos que la adherencia, hay dos tipos de personas inadherentes. Uno, el que no puede ser adherente por dificultades técnicas,
y otro es el que no es adherente de una forma consciente. Y claro, una persona que tiene el sentimiento de que todo en la vida le sale mal, de que esto que le está pasando es una desgracia más de las muchas que tiene, que tiene el sentimiento de incapacidad de poder superar la adversidad que le va acompañando en la vida, evidentemente ya no va a creer ni siquiera que seguir una pauta terapéutica le va a servir para nada. Entonces, muchas veces cambiar comportamientos, conductas, como puede ser, por ejemplo, la adherencia, hay que trabajarla desde el mundo de los pensamientos y desde el mundo de las emociones. Para que una persona se implique en una pauta posológica, tiene que estar convencida que tiene capacidad personal para superar la adversidad o la circunstancia que está viviendo en ese momento vinculado con una enfermedad o cualquier otro aspecto de la vida. Bien, para poder entender cómo somos las personas, porque las personas somos todas iguales en aspectos básicos, somos seres humanos y tenemos muchas características que son comunes a todos nosotros. Y una de las características que nos une o que nos hace a todos iguales son las necesidades básicas que tenemos. Y concretamente Ryan y Deci, dos autores psicólogos, establecían 3 necesidades básicas del ser humano, aparte de lo que sería la seguridad, las necesidades primarias, la alimentación, la seguridad, etc. Por encima de este nivel básico, las 3 necesidades básicas que compartimos los seres humanos son, primero, sentirnos capaces. Es muy importante que tengamos ese sentimiento de capacidad. Para sentirnos capaces tenemos que hacer un juicio de control, es decir, tenemos que pensar que el problema que nos acucia o el problema que estamos teniendo está, pues, es controlable por nuestros recursos, por nuestra capacidad. Segunda necesidad, necesitamos sentirnos integrados dentro de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno grupal, etc. Somos animales gregarios y es una necesidad primaria de las personas sentirnos integrados en nuestro entorno con el resto de congéneres. Y tercera y fundamental, todos tenemos la necesidad de pensar, de sentir que tenemos capacidad de autogestión sobre nuestra propia vida. Y estas 3 necesidades básicas hay que tenerlas siempre muy presentes en nuestra relación con los pacientes, que no me gusta llamar paciente, no me gusta utilizar la palabra paciente. La palabra paciente es un término que habla de pasividad y hoy en día que estamos hablando de humanización y de empoderamiento de las personas, es más correcto utilizar la palabra persona asistida, no paciente. Yo utilizaré indistintamente persona asistida o paciente porque ya casi es un ritual hablar de pacientes, pero realmente hay que pensar ya en ese paciente no como un paciente, sino como una persona que tiene una problemática sanitaria o una enfermedad. Bueno, esto es muy importante, esto es un hecho que pasó hace poquito, o sea, el grupo GTQ, que es un grupo español de digestivos que trabaja sobre las enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa, pues hicieron un grupo de trabajo, se reúnen médicos, enfermeros, psicólogos y pacientes, de asociaciones de pacientes, y se reúnen para hablar sobre pues, la enfermedad inflamatoria intestinal y los aspectos psicoemocionales vinculados con estas patologías. Y ellos, el grupo de trabajo, asume como hechos que los profesionales de la salud no estamos bien preparados para abordar los aspectos psicoemocionales vinculados con la enfermedad. Entre las conclusiones que llegan este grupo de trabajo, empiezan una serie de recomendaciones, dice, y ellos comentan, es importante en las relaciones con los pacientes afectos de enfermedad intestinal, es importante que los profesionales de la salud le presten especial atención a si hay síntomas de ansiedad o depresión. Esto, conclusión número 1, recomendaciones. Siguiente conclusión, y esta es clave, dice, los miembros del equipo de salud, o sea, médicos, enfermeros, yo incluyo farmacéuticos, adecuadamente entrenados, pueden utilizar técnicas
para mejorar el estado psicoemocional de estos pacientes que pueden estar sufriendo ansiedad o depresión. Y ellos hablan de atención plena, relajación, actividad física aeróbica, gestión emocional. Es decir, el grupo que incluye psicólogos también, establece que aquella patología o aquellos trastornos psicoemocionales que son reactivos a la enfermedad médica, es decir, las personas que tienen colitis ulcerosa sufren la enfermedad biomédica en toda su intensidad, pero también padecen el impacto en su vida psicoemocional de esta enfermedad que están sufriendo biomédica. Esto serían ansiedad y depresión de tipo reactivo como consecuencia de la enfermedad médica, no intrínseco vinculado con otros aspectos de la vida. Y entonces el grupo GTQ lo que dice es que este tipo de reactividad emocional vinculada con la enfermedad médica debería de ser resuelta por el equipo de salud. Y no hace falta que vaya un psicólogo o un psiquiatra para trabajar una ansiedad o una depresión que está vinculada y es secundaria y reactiva a una enfermedad de tipo médico. Esto es un trabajo que se realizó en España, el equipo de González de Rivera y Morera. Lo que hicieron estos autores fue mirar el impacto que tenía, el impacto de ciertos eventos de la vida de las personas, qué nivel de impacto como estresores, o sea, como causa de estrés, suponía en la vida. Entonces, bueno, de 0 a 100 establecen una serie de tal, y ellos concluyen que una enfermedad crónica en tratamiento médico de 0 a 100 tiene un nivel de carga de estrés en la vida de las personas de 73. Claro, 73 es el mismo grado de estrés que produce la pérdida de un familiar cercano. Es un nivel altísimo de estrés. Luego veremos las consecuencias que tiene padecer un estrés de esa intensidad. Pero claro, tener la misma intensidad que la muerte de un familiar cercano, la diferencia es que cuando muere un familiar cercano, sobre todo si es mayor, una persona mayor, pues es parte de la vida. Toda la sociedad asume que la vida va asociada a este tipo de eventos. Incluso fisiológicamente estamos preparados para afrontar este tipo de pérdidas. Se calculan 6 meses lo que tarda en superarse un duelo de una persona muy allegada, pero claro, cuando se instala en nuestra vida una enfermedad crónica que produce el mismo nivel de estrés, el mismo impacto psicoemocional en nuestra vida, y además se queda a vivir con nosotros para siempre. O sea, no es una cosa que se vaya a resolver, sino que se va a quedar en nuestra vida para siempre. Evidentemente, esto genera un trastorno que puede ser de consecuencias tremendas en nuestra percepción de bienestar personal. Bueno, aquí tenemos el esquema de Clark y Watson, no vamos a abordarlo, pero bueno, cuando una persona sufre estrés, la forma de manifestarse ese estrés, que las personas lo entendemos como si fuera una amenaza, por lo menos la sensación de una amenaza, algo está ocurriendo en nuestra vida que es amenazante, nosotros podemos expresarlo de distintas maneras, o bien con ansiedad, la ansiedad suele ser anticipatoria, es cuando empezamos a pensar en el futuro, esto va a ir a peor, esto ya verás tú como sí, o como depresión, porque ya, digamos, hemos alcanzado un punto, un nivel en el cual pensamos que no tiene solución, que yo ya no tengo mecanismos para superarlo y entro en un estado de activación negativa baja. ¿De acuerdo? Podríamos trabajarlo más en detalle, lógicamente no tenemos tiempo, pero es muy interesante. Lo que sí que es verdad es que las personas cuando sufren estrés o lo manifiesten como ansiedad, como depresión, lo que ponemos en marcha todos nosotros son mecanismos de afrontamiento, es decir, cada uno intenta distraerse, otro intenta, bueno, cada uno busca aquellos sistemas de afrontamiento que le permitan sobrellevar la adversidad que está viviendo. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? El criterio es si te funciona, es bueno, y si no te funciona, evidentemente es malo. Lo que sí que hay un acuerdo bastante importante es que la técnica de escape-evitación no es recomendable. Muchas personas que padecen enfermedades crónicas, que impactan en su vida, adoptan una actitud de exclusión social, se retraen, se quedan en casa, dejan de salir con los amigos, dejan de hacer una vida normal porque la enfermedad les produce un estrés añadido, precisamente el estar conviviendo
o compartiendo con otras personas, y esa actitud de escape-evitación suele ser tremendamente negativa y siempre hay que estar muy atentos a intentar que la persona evite estas situaciones, porque evidentemente ya sabemos que una de las 3 necesidades básicas es la integración social. Si nosotros nos excluimos como consecuencia de una enfermedad determinada, acabará inicialmente, puede ser placentero porque nos evita el enfrentamiento o las preguntas o los comentarios o el que dirán de otras personas, pero a la larga puede ser tremendamente negativo que sintamos esa sensación de aislamiento social. Bueno, estábamos comentando que todas las personas tenemos nuestros esquemas mentales, nuestras creencias que se han ido creando a lo largo de nuestra vida, no son ni buenas ni malas, son las nuestras. Lo que sí que es importante es que esas creencias, esos pensamientos no sean excesivamente rígidos, porque cuando nuestra vida sufra cualquier tipo de avatar, si no son lo suficientemente flexibles para aceptar las nuevas circunstancias, van a ser un impedimento para que podamos adaptarnos a ellas y volver a recuperar el control de nuestra vida y de nuestro bienestar. Para poder entender cómo se afronta este tipo de nuevos procesos de adaptación, deberíamos de conocer cómo fue que nosotros adquirimos esas creencias nuestras, estos esquemas mentales que en estos momentos ya son parte de nuestra personalidad y que los damos por ciertos. Y todo esto se ha ido creando por las técnicas de condicionamiento clásico, Pavlov, condicionamiento operante. Condicionamiento operante fundamentalmente es el de la ratita de Skinner. Nosotros cuando éramos pequeños hacíamos cosas y nos salían bien, las repetíamos. Y si las hemos seguido repitiendo muchas veces, ya se ha convertido en un hábito, incluso parte de nuestra personalidad. Aquellas personas que cuando eran pequeñitas lloraban cuando querían algo y se lo daban, pues han seguido llorando. Y ya de mayores, trabajando, cuando quieren conseguir algo, pues vuelven a llorar. Y no entienden que en estos momentos en el mundo laboral a lo mejor llorando ya no se consiguen las cosas que se conseguían cuando éramos pequeños. Pues más o menos este es un poco el esquema. También existe el condicionamiento vicario. Hemos aprendido viendo lo que le ocurría a otras personas, lo vemos, y decimos, si a ella le pasa, pues seguramente a mí me hubiera pasado lo mismo, y aprendemos pues en experiencia ajena, ¿no? Y luego tenemos el aprendizaje social, lo que hemos leído, lo que hemos visto por la televisión, etc. Todo esto es lo que ha creado nuestros esquemas mentales, nuestras creencias, que en estos momentos damos por buenas y que las tenemos tan arraigadas. Cuando se produce un cambio en la situación personal, nuestra, social, muchas veces la forma de sobrellevarla va a requerir que cambiemos precisamente nuestras percepciones o nuestro sistema de creencias, y esto, como digo, es algo bastante complicado y desde luego no funciona mediante la forma directiva clásica de que llegue un amigo, un conocido, un médico, un farmacéutico y nos diga, deja de pensar así. Así no funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Bien, otra idea también muy interesante es que a la hora de hablar de los trastornos psicoemocionales de tipo ansiedad, depresión, fijaros, la comorbilidad entre ansiedad y depresión es del 80%. Es decir, que a lo mejor no están bien categorizadas estas entidades clínicas, ansiedad y depresión, porque muchas veces van juntas. El 80% de la persona que tiene ansiedad tiene depresión, o el 80% de la persona que tiene depresión tiene ansiedad. Hay otra forma de ver este tipo de situaciones psicoemocionales, y es entenderlas como los problemas del vivir. Estamos despatologizando lo que son los trastornos emocionales. Aquí yo tengo encima de mi mesa el DSM-5, este es el catálogo de enfermedades psicoemocionales de la APA, de norteamericana, pero hay otra forma de verlo, que es que estar triste, estar desesperado, estar nervioso, estar preocupado, eso no son patologías, eso es parte de la vida, son problemas del vivir. Si nosotros empezamos a ver a las personas que tienen este tipo de sintomatología ansiosa, depresiva, como que están simplemente viviendo su propia vida, en ese momento empezamos a ver a las personas como lo que son, como personas. Empezamos a hablar de personómica, es decir, ya vamos a despatologizar lo que es la
la vida y las cosas que se asocian con el vivir. Otro concepto también muy importante, que la salud no es un objetivo en esta vida. La salud no es un objetivo en esta vida. La salud se va a perder, sí o sí, es cuestión de tiempo. Entonces, el objetivo no es estar sano. Evidentemente, estar sano es un deseo. Y evidentemente, en cuanto a la felicidad, la salud es un factor facilitador, pero no estrictamente necesario. O sea, hay que tener claro que en el mundo de la sanidad, el objetivo de la vida es tener una vida sentida como plena, como que es una vida que merece la pena ser vivida, con enfermedad o sin enfermedad. Y esto no hay que perderlo de vista, porque no hay que focalizarse exclusivamente en la enfermedad biomédica y dejarnos de lado todo lo demás, que a lo mejor es más importante a la hora de la percepción de la persona sobre su propio bienestar, que al fin y al cabo es su sentimiento de felicidad. ¿Cómo vamos a intervenir en este tipo de situaciones? Pues evidentemente el modelo clásico era unidireccional enfocado hacia el problema. Usted tiene una hipertensión, pues entonces el profesional de la salud se enfoca unidireccionalmente hacia el problema y entonces te dice qué es lo que tienes que hacer. Un poquito más complejo es cuando el profesional de la salud no solamente te dice directivamente hay que hacer esto, sino que intenta persuadirte de lo que tienes que hacer. En ese sentido, pues ya el profesional de la salud se está enfocando ya no solamente al problema, sino también a la persona. Pero claro, hay otras formas muchísimo más recomendables y en estos momentos más potenciadas, que son las relaciones entre el profesional de la salud y la persona atendida, el paciente, de tipo bidireccional, y entonces y centrado en la persona. Sería un poco el esquema del mentoring o del coaching, o lo que podríamos llamar atención farmacéutica conductual, como queramos llamarlo. Pero evidentemente el modelo que vamos, el modelo humanizado, el modelo donde la persona se la empodera para ser el gestor de su propia vida, es el modelo que se parece al modelo del coaching, donde el profesional de la salud acompaña a la persona en su proceso de mejora global, holística, sobre su propia vida, tanto en los aspectos relacionados con la enfermedad biomédica como en la percepción, en sus pensamientos, en su emocionalidad, en sus sentimientos. Porque el objetivo es vivir una vida plena y sentida como tal. La enfermedad crónica ya sabemos que difícilmente va a desaparecer, por propia definición de lo que es la enfermedad crónica. Otro aspecto también muy importante, y es que, bueno, en los últimos años del siglo pasado, los psicólogos nos dimos cuenta de que la importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas es absolutamente tremendo. Es decir, las personas pensamos con el lenguaje, las personas nos contamos nuestra vida y vivimos la vida que nos contamos. Por eso, aquel que cuenta los acontecimientos de su vida de una forma pesimista y triste vive una vida triste, y aquellos que se cuentan las cosas de una manera positiva viven una vida positiva. Entonces, fijaros la importancia que tiene la narrativa, y ese concepto nos lo quedamos. ¿Qué te cuentas? ¿No? Es cuando dos amigos se encuentran, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Es que lo que te estás contando es lo que estás viviendo. O sea, pues nosotros podemos preguntar cómo vas, qué tal tu vida, dame datos, pero ¿qué te cuentas? Expresa perfectamente. Lo que tú te estás contando es lo que estás viviendo. Y tenemos que darnos cuenta de la importancia que tienen las palabras. Las personas nos contamos nuestra vida, pensamos con el lenguaje, nos pensamos a nosotros mismos, y la comunicación entre el profesional de la salud, el farmacéutico, y el paciente o la persona asistida va a ser utilizando el lenguaje, va a ser utilizando una narrativa. Fijaros, es un ejemplo también muy bonito. En el mundo de la medicina, el médico le pregunta al paciente cosas que éste sabe y que el médico necesita saber para hacer el diagnóstico. O sea, dónde le duele, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Pero, sin embargo, en el mundo de la psicología, en el mundo psicoemocional, el terapeuta le hace preguntas a la persona que la persona no sabe y que las va a saber en el momento en que empieza a contestar. En ese momento no solamente le contesta al terapeuta, sino que se contesta a sí misma. Y ese es un poco el esquema que vamos a seguir
en el ámbito de la atención farmacéutica conductual o del coaching. Vamos a preguntar mucho y vamos a hacer que las personas, cuando se contesten a sí mismas las preguntas que les hacemos, vean o den con las respuestas a la problemática que no sabían que tenían. Entonces, bueno, como estaba comentando, llamemos la atención farmacéutica conductual, llamémosle counseling sanitario, counseling farmacéutico, coaching sanitario, coaching farmacéutico, iatrología. Fíjate, iatrología es un palabra, lo he encontrado casualmente, bueno, en internet, es un cultismo, pero iatrología dice curación con la palabra, curación con la palabra. Iatro es curación, es médico, y logía es logos, es la palabra. Pues iatrología se define como curar o medicina hecha con las palabras. Fijaros qué cultismo más curioso. En la propia Biblia se dice la frase, hágase en mí según tu palabra, o una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, fijaros la importancia que ya se le reconoce al poder curativo de las palabras. La atención farmacéutica conductual se va a basar fundamentalmente en diálogos entre personas y profesionales. Este poder curativo de la comunicación oral, verbal, es fundamental y así lo vamos a reconocer. En cuanto a las estrategias, la estrategia fundamental va a ser de tipo preguntar. O sea, aquel que pregunta manda, aquel que pregunta dirige. La pregunta revela la solución cuando se contesta, pero cuando la contesta la persona, no el profesional. El profesional hace de facilitador, hace la pregunta y la respuesta es la que se responde a sí mismo la persona que está siendo atendida. Preguntar desplaza el peso hacia nuestro interlocutor. Consigues la información que se da a sí mismo. Las personas tenemos una fe, tenemos una fe especial en aquellas palabras que decimos nosotros, en nuestras palabras. Cuando es la propia persona la que dice las cosas, se anula la resistencia innata que tenemos todos los seres humanos a seguir órdenes ajenas. Acordaros de que las 3 necesidades básicas, una era la necesidad de autogestión. Tenemos la necesidad de pensar que somos nosotros los que decidimos sobre nuestra propia vida. Por eso cuando nos quieren vender un coche nos dicen, pero esa es su decisión. Será lo que usted diga, y nos sentimos a gusto, nos gusta decidir sobre nuestra propia vida. Si alguien nos dice lo que tenemos que hacer, de forma innata también se genera una resistencia. Cuando a nosotros nos preguntan y somos nosotros los que contestamos, esas palabras nuestras son las nuestras, con lo cual anulamos la resistencia innata que tienen las personas a ser dirigidas. Y luego podemos utilizar mediante las preguntas lo que se llama generar disonancia cognitiva sin agredir. Hemos estado comentando que las personas tenemos creencias muy establecidas que se han ido generando a través de nuestra vida, de nuestros padres, de nuestra infancia, etcétera, etcétera. Para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestras creencias, nuestros esquemas mentales, que es una cosa muy dura y difícil, la mejor manera de conseguirlo es que seamos nosotros mismos los que decidamos cambiarlo. La puerta del cambio se abre desde dentro. Entonces, el profesional de la salud tiene que jugar a generar una disonancia cognitiva, que se dice de forma técnica, o a establecer una confrontación sin generar resistencia, y eso se consigue mediante preguntas. Cuando una persona explica o dice al profesional lo que piensa y lo que cree, y somos conscientes nosotros que esos pensamientos, esas creencias no son adaptativos, no son correctos, la mejor manera de que esa persona se cuestione sus propias creencias es generarle una duda, generarle una disonancia cognitiva, generarle una confrontación interna. ¿Y a ti te parece que esa forma de pensar es útil? Y le dejamos el problema a su lado. Y en todo caso, luego le acompañamos a resolver la disonancia o el problema que de alguna manera se ha generado. Si nosotros no le decimos nunca eso no es así, eso no es correcto, lo correcto es tal, estaremos evitando que la persona reaccione contra nosotros y que se oponga, ¿de acuerdo?
Hace poquito en Madrid, una reunión de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, hoy en día es muy habitual que en las reuniones técnicas pues vengan pacientes de asociaciones de pacientes. Concretamente había un paciente que decía, llevo 15 años con la enfermedad, he pasado por múltiples especialistas y nunca ninguno me ha preguntado cómo estás, cómo te sientes. Es que le duele, que no le duele, etcétera, etcétera. Estamos estableciendo una relación con las personas, con los pacientes de tipo biomédico. Voy a la patología, pero me olvido de la persona. Entonces, una pregunta de este tipo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y sobre todo, ¿qué significa eso para ti? Es fundamental. Y voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Imaginemos que estemos hablando con una persona y de repente dijera, bueno, tuve un accidente y perdí el dedo meñique. Lo perdí. Entonces, evidentemente, si establecemos una relación exclusivamente médica, un médico podría decirle, pues no te preocupes, porque el dedo meñique en la vida de las personas no tiene ninguna utilidad. Es un dedo prácticamente que no sirve para nada. Si has perdido un dedo meñique, es un mal menor. Claro, eso, si no le preguntamos qué significa eso para ti, y la persona no nos dice, yo soy pianista. Perder el dedo meñique para un pianista no es lo mismo que perder el dedo meñique para otro tipo de persona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en el mundo de los significados, vamos a preguntar cómo estás, vamos a preguntar cómo te sientes y sobre todo, qué significa eso para ti, porque estamos entrando en el mundo de los significados. Menos por qué y más por qué. Esta frase también es muy contundente. Dice, menos por qué se refiere a menos estar estableciendo relaciones directivas, tienes que hacer esto porque tal, 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 y más entrar en la pregunta, ¿y por qué no nos planteamos una nueva estrategia? ¿Y por qué no intentamos abordar el tratamiento de tu hipertensión de otra manera? ¿De acuerdo? Es hacer partícipe a la persona de la toma de decisiones para que se sientan gestores de su propia vida. Aquí tenemos también un ejemplo muy... Seguro que muchos de vosotros, o todos nos sentimos representados, ¿no? Cuando vas al profesional, en este caso sería un matrimonio, ¿no? Uno va a casarse y entonces el sacerdote le pregunta a ver, Vicente, ¿querrás a Manoli para toda la vida en la salud y en la enfermedad? Y aquel dice sí. Estas son preguntas cerradas que tienen una respuesta fácil. La forma de hacer esa pregunta bien, para que tenga significado, la respuesta no es esa, sino que tendremos que hacer preguntas abiertas del tipo, vamos a ver, Vicente, ¿cómo reaccionarías tú cuando Manoli tenga una enfermedad invalidante, degenerativa, de larga duración? Y en ese momento es cuando el propio posible futuro cónyuge se va a responder a sí mismo, porque no se lo ha planteado seguro, cuál sería esa situación, cómo la afrontaría de tipo emocional, qué comportamiento tendría, etcétera, etcétera. Y es un poquito un ejemplo que nos sirve para hablar del mundo del sanitario, del mundo de la enfermedad. Bueno, pues estamos hablando de que vamos a hacer preguntas, muchas preguntas, y que tenemos un preguntuario. Pues bueno, pues aquí esto también es muy interesante, pues tener un pequeño manual de qué preguntas son las que hay que hacer, incorporarlas a nuestro arsenal. Hay algunas que irán acorde más con nuestra personalidad, según las circunstancias que se establecen en la relación con los pacientes, unas pueden ser más convenientes u otras, y ahí también está pues la experiencia del profesional de la salud para saber elegir en qué momento utilizar unas u otras. Por ejemplo, si queremos establecer objetivos terapéuticos con la persona, pues aquí tenemos unas preguntas muy útiles. ¿Qué te gustaría conseguir con este tratamiento? ¿O qué metas te planteas con respecto a la hipertensión arterial que te han diagnosticado? Y es la persona en este momento respondiendo la que se va a responder a sí misma y la que va a establecer un horizonte que va a ser objetivo común, compartido con el profesional de la salud, y vamos a ir juntos a conseguir esta meta que se plantea el propio paciente. Preguntas que crean posibilidades como ¿cómo sería todo si la enfermedad no estuviera presente? Eso es muy interesante, esa es una pregunta de alto calado. Preguntas que afloran limitaciones. ¿Qué te lo impide? ¿Qué problemas encuentras a seguir la pauta que se está planteando? Preguntas para próximas acciones. ¿Y cuál sería el próximo paso? Si conseguimos controlar
este aspecto de la enfermedad, ¿cuál sería el próximo paso para seguir mejorando? Y que sea la persona la que exprese sus expectativas, sus dudas. Ahí podremos comprobar si sus creencias son irracionales, pensamientos que son inadecuados, expectativas que son inadecuadas, y poco a poco vamos haciendo que la persona se adapte en sus pensamientos, en sus expectativas y emociones a lo que es realmente la situación real en la que estamos viviendo. ¿Qué pequeño paso sería importante dar ahora? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Esta es una pregunta también muy interesante. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿O cómo te gustaría verte? Porque evidentemente muchas veces cuando estamos viviendo una situación desagradable, y una enfermedad lo es, nos podemos quedar focalizados en una narrativa sobre lo malo que estamos viviendo en nuestra vida, y nos estamos olvidando de lo bueno que sigue quedando en nuestra vida. Si hacemos la pregunta de cómo te ves dentro de 10 años, incluso sin enfermedad, dentro de 10 años nos vamos a estar peor, seguramente. Entonces, bueno, de alguna manera, otra pregunta muy interesante. Si un familiar o un conocido tuyo estuviera en tus circunstancias, ¿qué les recomendarías? Entonces, esas recomendaciones que uno se le puede ocurrir darle a una persona muy querida que está en esas circunstancias son las recomendaciones que se está dando a sí misma, y eso es muy importante. Hay que pensar que en circunstancias desagradables todavía nos queda una parte muy importante de nuestra vida que es satisfactoria. Tenemos que focalizarnos en ella y seguir disfrutando de aquello que es disfrutable. ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué otras opciones hay? Hay muchas preguntas. Una técnica también muy interesante, esta me gusta muchísimo, viene del mundo de la programación neurolingüística. Dice, en vez de decir a las personas lo que tienen que hacer, te pregunta en forma pregunta, ¿no? Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la hipertensión arterial. Pregunta, ¿qué sabes tú de la hipertensión arterial? Pregunta. Antes de que conteste, informamos. Es importante saber, y parece que los datos así lo demuestran, que una tensión arterial alta se relaciona con hemorragias cerebrales, que es muy peligroso. ¿Qué piensas tú al respecto? Entonces, la parte directiva, que es la parte informadora, se mete entre preguntas y así la persona no se siente invadida en su capacidad de autogestión. Muy interesante esta técnica. Podemos estructurarla de diferentes maneras, cada uno según su originalidad o su capacidad literaria, pero es una recomendación que os paso y que es fantástica. En cuanto a las técnicas que se utilicen en las relaciones con los pacientes, esta también es una conclusión de un estudio muy importante y viene a decir que de las muchas técnicas psicoterapéuticas o terapéuticas que se puedan utilizar, y hay muchas: terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia breve estratégica, terapia breve centrada en soluciones, hay hasta 400 técnicas diferentes de tipo psicoemocional. Bueno, pues este trabajo nos viene a decir que en los resultados el 15% están vinculados con la técnica que se utilice. Es decir, que entre una terapia de aceptación y compromiso y una terapia breve centrada en soluciones, la diferencia en los resultados son pequeñas. Lo que sí que es muy importante, aquí lo tenemos, factores comunes. Y estos factores comunes son los que estamos trabajando digamos, en el desarrollo que estamos haciendo nosotros de la atención farmacéutica conductual. Están cogidos los factores comunes a todas estas técnicas, y son los que estamos comentando ahora. Luego hay otra parte muy importante del cambio en la vida de las personas que no tiene que ver nada ni con la terapéutica, ni con la técnica utilizada, ni con el profesional de la salud. Son cambios extra terapéuticos de la propia vida. Y luego hay una parte también muy importante que tiene que ver con las propias personas, con su interés por mejorar, con sus expectativas o incluso con el efecto placebo. En resumidas cuentas, quiero decir con esto que realmente los factores comunes, que son comunes a todas las técnicas de intervención terapéutica, esos factores comunes, que son los que estamos comentando aquí, son los que realmente tienen mayor impacto en la mejoría sobre la percepción de salud de las personas. Flexibilidad funcional, fijaros, esto también es clave. O sea, es decir, las personas, existe lo que se llama repertorio conductual. Estábamos comentando antes el caso de la persona que cuando tiene un problema llora, pues si esa es su única herramienta, llorar, pues va a seguir llorando ante cualquier tipo de problema. Sin embargo,
lo que es más recomendable es tener un repertorio de herramientas psicoemocionales para afrontar las distintas circunstancias que se nos van planteando en la vida. Y esto, de aquí vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Es decir, los profesionales de la salud tenemos que tener una formación en inteligencia emocional y ayudar a las personas a formarse también en estos ámbitos. Dice el dicho castellano que cuando una persona tiene como única herramienta un martillo, todos los problemas con los que se encuentra piensa que son un clavo, pero claro, a veces nos vamos a encontrar con problemas que son tuercas, y una tuerca, por muchos martillazos que le peguemos, evidentemente no va a girar. Entonces, bueno, pues una parte importante también de la actitud o de la competencia del farmacéutico va a ser incrementar el arsenal conductual de las personas, ayudándoles a entender cómo funciona el sistema emocional y el sistema de pensamientos para que ellos tengan mayor capacidad a la hora de gestionar aquellos sentimientos, pensamientos que les pueden estar invadiendo en un momento determinado. Ya vamos directamente a las técnicas. Actitudes básicas que tiene que tener un farmacéutico para hacer atención farmacéutica conductual o para hacer atención farmacéutica ampliada, digamos, ampliada, para entrar también en el ámbito psicoemocional. Bueno, primero, aceptación incondicional. Aceptación incondicional quiere decir que nosotros tenemos que ver a las personas, a los pacientes, los tenemos que ver sin juzgar. Tenemos que entender que las personas, todas las personas, lo hacen lo mejor que saben. Lo hacen lo mejor que saben. O sea, incluso las más torpes, las que hacen torpezas más grandes, tenemos que pensar que eso que están haciendo es lo que para ellas es la mejor solución. Entonces, por muy errónea que sea, y a partir de ahí vamos a intentar ayudarles a buscar soluciones más adaptativas y más correctas, pero desde el no juicio, desde la aceptación, desde la empatía, desde la comprensión. La comprensión es clave. Fijaros, la empatía sería entender a la otra persona, pero la comprensión se refiere a que la otra persona se sienta comprendida, a que la otra persona se sienta comprendida por mí. Es decir, si la persona piensa que yo no la estoy comprendiendo, todo lo que yo haga caerá en saco roto. Las personas, primero, para que tengan credibilidad de nuestra intervención, lo primero que tienen que hacer es sentirse comprendidas. Y eso requiere también una actitud y una formación específica por parte del profesional de la salud. Técnicas básicas, escucha activa, ya lo hemos comentado, evidentemente hay que escuchar a las personas. La persona tiene que sentirse escuchada, no solamente escuchada, sino que tiene que sentirse comprendida, ¿vale? Refuerzo, pues cada logro que tenga esa persona tenemos que acostumbrarnos a felicitar, a ayudar a la persona a felicitarse a sí misma por los pequeños logros que vaya consiguiendo. Este tipo de refuerzo es la base del condicionamiento operante de Skinner. Es decir, yo hago algo, me sale bien, repito, pues vamos a intentar reforzar aquellas pequeñas acciones que han conseguido las personas en su proceso de mejora, para que eso les sirva de refuerzo. La confrontación, que ya lo hemos comentado, es decir, las personas cuando hacen algo mal, cuando sus pensamientos no son adecuados, cuando no están siendo adaptativos, hay que intentar ayudarles a que cambien esa percepción, pero no de una manera directiva. Deja de pensar eso, eso no es así. Esa es la peor manera, es la manera peor de ayudar a nadie. Es decir, automáticamente que a alguien le diga estás equivocado es la manera de que se revuelva contra ti y automáticamente niegue cualquier tipo de intervención. Entonces, establecer pautas de confrontación, de disonancia cognitiva inteligentes y utilizando una metodología del mundo de la psicoterapia, esto es una herramienta muy poderosa. Personalización, que la persona se sienta personalizada, utilizar su nombre, que perciba que estás interesado de una forma genuina sobre su vida, otros aspectos, etcétera, es muy importante también. Y luego, pues ayudarle a la solución de problemas. Hay personas que realmente no tienen una formación mínima como para hacer una planificación que le permita solucionar sus problemas, y eso también se puede enseñar y también se puede aprender. Bueno, pues vamos directamente, ya pasamos a las emociones. Con el tema de las emociones, cuatro ideas. En YouTube podéis encontrar muchos vídeos
sobre emociones muy interesantes. Yo he seguido varios, dados por psicólogos, es muy instructivo. Incluso está la película esta que se refiere a las emociones, una de Walt Disney. Pero bueno, la actitud normal es, las emociones tienen que percibirse como normales. Una persona que está llorando en tu consulta, que se pone a llorar contigo, la tienes que ver con todo el cariño y comprensión y decirle, es normal que te sientas así. Eso se llama la normalización. Incluso la ira. Es que me revuelve solamente de pensar esta enfermedad que me estoy poniendo es normal que te sientas así. Eso es la fase primera, normalización. Segundo, externalización. Hay que enseñar a las personas a que sean conscientes de que las emociones no son ellas mismas. Las emociones son pulsiones que vienen de dentro, que vienen con una intención, que es ayudarnos a resolver el problema. A veces lo consiguen, a veces no, pero tenemos que educar a las personas a ver la emoción desde fuera. Fíjate tú cómo, para que uno llegue a ser capaz de decir, fíjate tú cómo la ira me está poseyendo, es que veo cómo me surge la ira, ¿no? Entonces, lo ves desde fuera, de una forma más objetiva, y esto puede ser hasta divertido, o sea, porque te das cuenta muchas veces, entonces sí, de cómo tu cuerpo te está enviando distintas emociones en distintas circunstancias, te das cuenta que lo hace para algo, pero no te confundes con la emoción. Es decir, se llama externalizar las emociones. Muy importante, verbalizarlas. A veces las personas, sobre todo pues, con un bajo nivel cultural, no son capaces de ponerle nombre, ponerle texto a toda la emotividad que tiene. Pues esto es muy importante. En cuanto nosotros le ponemos nombre, le ponemos texto a las emociones, las estamos racionalizando y en ese momento las podemos comprender. Por eso es muy importante que las personas, cuando llegan a la consulta, ¿cómo te encuentras? Me encuentro, no, exprésalo. No es lo mismo estar triste que estar frustrado, que sentirte incapaz. Hay que verbalizar el sentimiento para ponerlo en su justa medida y luego planificar medidas correctoras. ¿De acuerdo? Vamos a verbalizar. Fijaros la importancia del lenguaje y la importancia que tiene la narrativa para describir los eventos. En cuanto a los pensamientos, lo mismo que las emociones. Una enseñanza básica para nosotros mismos y para las personas. Darnos cuenta de que nuestros pensamientos, la mayoría de nuestros pensamientos no son nuestros, vienen. Nuestra mente, cuando la dejamos inactiva, no la estamos utilizando para nuestros intereses concretos, ella sí mantiene un estado de pensamiento continuo y nos envía pensamientos, pero son pensamientos que vienen de la mente, no son nuestros. Estos pensamientos pueden ser intrusivos, pueden ser mortificadores, pueden ser tremendamente molestos y tremendamente incapacitantes para llevar una vida normal. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son pensamientos que vienen de la mente. Y luego hay técnicas para intentar que estos pensamientos no impacten y no nos mortifiquen la vida. Y son técnicas que se llaman de stop thinking, de parar el pensamiento. Hay muchas técnicas, nos formamos y ayudamos a las personas a que ese pensamiento intrusivo, molesto, que le está mortificando, deje de invadir su vida y de llevarla a llevar una vida absolutamente tremenda. Ya pensamos con el lenguaje, hablamos con nosotros mismos y pensamos con palabras. La fusión cognitiva se define como cuando una persona cree que los pensamientos que está teniendo son ella misma. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar es a externalizar, es decir, los pensamientos que yo tengo no soy yo, me vienen, los tengo que ver como algo que viene de fuera. Fíjate tú ahora en mi mente, yo por ejemplo, yo tengo la costumbre, de repente estoy pensando y me viene una idea peregrina que me viene de mi mente y yo le digo a mi mente, caramba, ya ahora me sales con estas, mira tú, ¿cómo se te ocurre ahora enviarme este mensaje? Pero vamos a ver, ¿en qué estás pensando? Claro, establecer un diálogo así con la mente casi es esquizofrénico, pero no es así, es decir, hay que aprender a entender que nuestra mente pues, se dirige a nosotros y nos envía mensajes por su cuenta, ¿no? Luego, entonces, un aprendizaje clave, yo no sé mis pensamientos, yo no sé mis emociones, las miro desde fuera, las leo, las interpreto y, bueno, luego las gestiono pues, siguiendo también técnicas de este tipo.
Detectar y modificar pensamientos irracionales, es decir, cuando yo hablo con la persona atendida, pues puedo detectar, o si le pregunto qué piensas o qué crees o al respecto y le dejo que hable, puedo ver muchos pensamientos que pueden ser inadecuados, irracionales, referentes a la propia enfermedad médica, a su concepto sobre las cosas de la vida o de otro tipo. Entonces, bueno, luego ese tipo de pensamientos irracionales debemos de corregirlos siguiendo técnicas de que, como hemos comentado, a través de un sistema de preguntas. Bueno, pensamientos, por ejemplo, un pensamiento irracional muy extendido es que la única vida feliz es una vida sin enfermedad. Eso es absolutamente falso. Por ejemplo, si alguien dice, no, es que claro, yo tengo una enfermedad, yo tengo una psoriasis grave o muy grave y claro, por esta enfermedad pues se acabó la felicidad. Pues eso es tremendamente falso. Y eso hay que abordarlo porque aunque luego hagamos una inversión económica importante, terapéutica, en tratamientos biológicos para la psoriasis, esa psoriasis residual que puede quedar, incluso el 10% de la inicial, puede ser lo suficientemente demoledora para que esa persona, aunque haya mejorado médicamente en su enfermedad, realmente lo que le queda de la enfermedad es suficientemente potente para que su vida siga siendo una vida desgraciada y una vida infeliz. Por eso es tan importante que no desvinculemos la parte psicoemocional de la parte biomédica. Los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas pues, son no racionales, son espontáneos, son creídos. Las personas no creemos que nuestros pensamientos son nuestros, además son intrusivos, además son muy particulares, cada uno tiene los suyos, son aprendidos, los hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y es importante abordarlos porque realmente nos van a dar una medida de cuál es nuestro estado de bienestar personal en la vida. Esta es una recomendación, muy divertida, de todas las técnicas que hay para parar nuestros pensamientos molestos, esta a mí me gusta muchísimo y consiste en ponerle nombre a nuestra mente. O sea, la mía concretamente se llama Bob, le puse Bob. Entonces, cuando Bob me habla, yo le digo aquello de, pero Bob, ¿qué me estás diciendo ahora? Entonces, muchas veces cuando hablas con las personas, con los pacientes de enfermedades crónicas, y nosotros en el servicio de farmacia del hospital, nosotros en este hospital tenemos 2.700 pacientes externos que vienen a recoger medicación y cada vez que vienen, sobre todo inicio de tratamiento, cambio de tratamiento, se establece un diálogo con los farmacéuticos. Y muchas veces, bueno, como te encuentras y en ese diálogo, en esas conversaciones donde nosotros nos interesamos por su estado, por su bienestar personal, psicobiosocial, pues surgen pensamientos que comentan las personas y en ese momento con las que ya jugamos a esto decimos, pero eso lo piensas tú o lo piensa Bob o lo piensa tu mente. Y entonces ya estableces ese diálogo divertido, casi jugando, de que a veces es su mente la que dirige su vida y no la persona la que dirige su propia vida. Entonces, por ejemplo, no, es que claro, yo creo que esto va a ir a más y si esto sigue me van a despedir del trabajo. Y dice, bueno, ¿y eso lo dices tú o lo dice Bob? No, bueno, pues lo dice Bob. Y Bob siempre acierta. Otras veces que Bob te ha dicho que iban a ocurrir cosas han ocurrido. Bueno, la verdad es que no siempre acierta. Bueno, entonces no nos vamos a creer todo lo que dice Bob. Vamos a trabajar con la información objetiva de la que disponemos porque esa es la que realmente nos va a permitir planificar estrategias para mejorar los problemas, ¿de acuerdo? Es una técnica un poco así divertida, evidentemente no se puede utilizar con todas las personas, pero yo os la recomiendo a vosotros, a todos vosotros, ponerle nombre a vuestra mente, masculino, femenino, y a partir de ahora establecer ese diálogo con ella como si fuera un elemento externo y no vosotros mismos, ¿no? Es lo que se llama externalización. Vamos a ver, creo que ya lleva mucho tiempo. Vale. Algunas técnicas también para ayudar a las personas a ver, a evaluar el impacto que le produce la enfermedad en su vida, que les hace a veces dejar de percibir lo bueno que todavía queda. Por ejemplo, hay una que es conocida como la pregunta del milagro. Dice, ¿cómo sabrías tú, por ejemplo, que si tu enfermedad, tu artritis reumatoide desapareciera de golpe, ¿cómo lo sabrías tú? Es una pregunta abierta, entonces la persona, o cómo se darían cuenta tus familiares que de repente ya no tienes la artritis reumatoide. Y de repente pues la persona podría decir, pues, bueno, pues lo notarían porque sonreiría, porque por la mañana pues en el desayuno estaría pues como estaba antes, más comunicativa, más alegre,
Dice, ¿y la artritis reumatoide te impide ser alegre? Bueno, no me lo impide, no me lo impide ser alegre, pero es que no me apetece. Ya, pero podría ser alegre, podría sonreír. Sí, sí, podría sonreír. ¿Y por qué no lo haces? No, pues porque no me apetece. ¿Y por qué no pruebas a sonreír por la mañana cuando estás con tus hijos desayunando, aunque no te apetezca? Y miras a ver qué pasa. Porque a veces la enfermedad realmente nos está impidiendo todo aquello que luego tú reconoces que es lo que realmente te está impactando en tu vida social, en tu vida emocional, como por ejemplo sonreír, como por ejemplo hablar más, como por ejemplo seguir saliendo con tus amigos o con tus amigas por la tarde a pasear o tomar algo, ¿no? Como vemos, la táctica es siempre, la táctica va a ser siempre preguntando. Nosotros preguntamos, las personas contestan y a la vez que se contestan, se contestan a sí mismas, ¿no? Voy a acabar ya con esto. Es decir, una forma también muy interesante de ayudar a las personas a mejorar su situación psicoemocional es mediante la técnica del escalado. Muchas veces cuando la persona habla sobre la narrativa que ha establecido sobre su vida, la tiene, lo que se dice, saturada de problemas. O sea, esa persona que tiene artritis reumatoide, que tiene una colitis ulcerosa, cuando, cuando habla de su vida, toda queda invadida por el dolor, la tumefacción, la rigidez, la artritis reumatoide por la mañana, cuando pues, su vida tiene muchos otros matices, muchos otros aspectos, que a lo mejor ya por haberse enfocado demasiado hacia la enfermedad ha desatendido otros aspectos todavía interesantes de su propia vida. Entonces, pues una técnica es la técnica del escalado para cuantificar la situación, decirle, bueno, de 0 al 10, 0 estoy muy bien y 10 estoy muy mal, ¿cómo te encuentras? La persona puede decir, pues estoy fatal, pues 9, estoy muy mal, 9. Entonces, vamos a ver, ¿tienes hijos? Sí, 2. Vamos a suponer que ahora, por ejemplo, te llamaran por teléfono del hospital y dijeran que tu hijo mayor está ingresado en urgencias porque ha tenido un accidente grave. ¿Cómo te encontrarías? De 0 a 10, pues muy mal, súper mal, pues 10 de mal. Bueno, y si tu hijo está ahora bien, con lo que tú tienes, sigues teniendo un 9,5. Ah, no, claro, visto así, no, yo visto así con mis hijos, es verdad, mis hijos sanos, pues entonces mi situación la voy a valorar en 2. ¿De acuerdo? Fijaros cómo se puede mejorar el estado de salud psicoemocional de una persona simplemente jugando con las palabras. Es decir, todo lo podemos relativizar y podemos ayudarles a fijarse en que sí que es cierto que tienes una enfermedad, pero también es cierto que tienes otras cosas, muchas cosas buenas en la vida que tienen que ser vividas y percibidas como vivibles, y que eso a veces por estar muy focalizados a la enfermedad perdemos esa capacidad de enfoque, ¿no? Esta va a ser la última. Entonces, bueno, ¿cuál sería la actitud de un farmacéutico que quiera hacer una atención farmacéutica conductual o un coaching sanitario, como queramos llamarle? Lo primero, establecer una conexión íntima de relación con la persona atendida, una conexión sincera en la que la persona se sienta entendida por el profesional. Debemos de ayudarle o formarle, que va a ser una formación transformadora. Más que formarle, vamos a transformarle, educarle en lo que es la psicoeducación emocional, enseñar a las personas a entender su emotividad, a entender cómo funciona todo el sistema emocional y de sentimientos, como lo hemos explicado aquí, de una forma sencilla. Explicarle también cómo funciona el sistema cognitivo, que se dé cuenta de que los pensamientos surgen de su mente, que no son propios, y eso hay que entenderlo para poder luego planificar medidas adaptativas, ayudar a las personas a establecer difusión con sus pensamientos y con sus emociones, que aprendan a que no son sus pensamientos, que no son sus emociones. Hay que evitar la habitación evidencial. En cuanto veamos cualquier síntoma de que una persona se aísla de su entorno social o familiar, precisamente para evitar situaciones de estrés, hay que intentar reconducirlo para que vuelva a la normalidad. Aunque tenga una enfermedad biomédica, una enfermedad médica, tiene que volver a establecer esos vínculos relacionales, porque es una necesidad básica de las personas sentirse integradas, sentirse apreciadas, sentirse grupal. Aceptar
aceptar, ayudar a las personas a que acepten la situación. Hay situaciones que son y no es que discutir no tiene ningún sentido. Las cosas son como son. Entonces, bueno, la aceptación es una situación emocional que cuanto antes se alcance, mejor para todos. Luego, establecer un compromiso de acción, ampliar el repertorio conductual, enseñarle a las personas a afrontar la problemática de la salud de una forma amplia. Si son personas con un repertorio muy reducido, ampliárselo. Se pueden utilizar, por ejemplo, ejemplos de otras personas parecidas que lo han sabido afrontar, es decir, para que haya un aprendizaje vicario. Hoy en día se utilizan muchas técnicas grupales, se agrupan pacientes de la misma patología para que unos aprendan de otros. Eso es muy interesante. No hace falta que lo hagamos, pero sí que podemos decir que conocemos otros pacientes que han hecho otras cosas que les son útiles, y eso hace que la persona, pues de una manera vicaria, también amplíe su repertorio conductual y su espectro de actividad. Y por último, el experimento conductual. Al final, después de toda esta historia, cuando se propone, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, ¿y si hacemos algo? ¿Y si cambiamos de estrategia? Siempre como una propuesta conjunta entre el profesional y la persona, para que ella se sienta que autogestiona, que tiene capacidad de gestión y de decisión. ¿Y si hacemos? Y luego la frase última: vamos a hacer esto y fíjate en el resultado. Porque el aprendizaje y el cambio de aprendizaje en este caso será: vamos a hacer algo, vamos a mirar el resultado, y si es bueno lo vamos a repetir, que es como aprendimos cuando éramos pequeñitos a lo que ahora somos de adultos. Hicimos cosas, nos fueron bien, repetimos. Pues el aprendizaje va a seguir ese esquema fundamentalmente el resto de nuestra vida. Si yo estoy planificando ahora una nueva medida, una nueva estrategia, siempre la vamos a acabar así. Después de hacer todo lo demás, psicoeducación, conexión, habitación, etcétera, vamos a decir: ¿y si planificamos y fíjate en el resultado? Y si el resultado es positivo, porque a veces uno no se fija en los resultados, con lo cual, si no te fijas, no eres capaz de apreciarlo, con lo cual no hay aprendizaje, no hay refuerzo y no hay repetición. Bueno, ya así acabo. Bueno, este es Émile Coué. Émile Coué es un farmacéutico, nació en 1857, francés, y realmente él fue el creador de las técnicas de autosugestión. Fíjate, farmacéutico francés, en su farmacia, él ya se dio cuenta hace 150 años que una parte muy importante de la curación de las personas tenía que ver con la sugestión, con el deseo, con sus esperanzas, con su forma de percibir su realidad. De hecho, a él se le atribuye este mantra, dice: every day, in every way, I am getting better and better. Traducido: todos los días, en todos los aspectos, me encuentro mejor y mejor. Bueno, fijaros, esta frasecita, que yo me la repito todas las mañanas y todos los miembros de mi equipo también la compartimos, viene de un farmacéutico francés, que lo podéis buscar en internet y lo veréis ahí, pone farmacéutico y psicólogo. Pero bueno, en 1857 psicólogos creo que no había, con lo cual fundamentalmente era farmacéutico. Y esta es un poquito la idea. Las personas sentimos nuestra realidad de la vida, nuestro bienestar, de una parte muy importante vinculado con nuestra percepción y con nuestra emocionalidad. Decirnos a nosotros mismos todos los días que estamos mejor y mejor, posiblemente nos haga sentirnos mejor. Y este es un poquito el mensaje. Yo aplicarlo a vuestra propia vida, aplicarlo a vuestros pacientes, que yo todos los días, en todos los aspectos, me encuentro mejor y mejor. Para ayudar a las personas a encontrarse mejor, atención farmacéutica conductual o counseling farmacéutico. Tenemos un papel enorme. Somos el profesional de la salud más accesible a la población. Y ahí tenemos un papel clave y una responsabilidad que no podemos eludir. Bueno, pues nada, simplemente con esto os doy muchas gracias por vuestra atención, y si queréis que hagamos un poco de tertulia o preguntas, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía. Muchas gracias.